Hola, ¿cómo les va? Bueno, empezamos la unidad 2. Esperemos que la cuarentena y el COVID nos esté tratando bien a todos. Cuídense mucho y aprovechen para avanzar con sus estudios. En esta unidad vamos a trabajar con tres conceptos, tres subdisciplinas generales dentro de los estudios gramaticales. Vamos a hablar de la fonética, vamos a hablar de la fonología y vamos a hablar de la ortografía. Son tres conceptos diferentes que por momentos pueden parecer superpuestos, pero que al finalizar esta unidad tienen que quedarles claramente distinguidos. Por ejemplo, es muy fácil que a lo largo de toda esta unidad nosotros hablemos de la A, la G, la B, y que cuando estemos hablando de cada una de ellas, estemos hablando o de una letra, o de un fonema, o de un sonido. Y en cada uno de esos casos vamos a estar hablando de cosas distintas. Yo les pido que escriban ahora palabras con G. ¿Qué van a escribir ustedes? A ver, hagan la prueba y veamos qué escriben. Puedo apostar que algunos de ustedes van a escribir palabras como gato, guerra, gerente. Otros a lo mejor escribieron jefe. Y entonces la pregunta es, ¿quién se equivocó? Y la respuesta es nadie. Los dos estuvieron parcialmente acertados, porque interpretaron una de las dos formas de interpretar esa frase. Que palabras con G puede interpretarse como palabras con la letra G o palabras con el sonido G. Y si ustedes interpretaron palabras con el sonido G, estaba muy bien que escribieran gerente y jefe, que en los dos el sonido es el mismo. En cambio, si ustedes interpretaron palabras con la letra G, estaba muy bien que ustedes escribieran gato, guerra y gerente, porque los tres son ejemplos de palabras con la letra G. Eso es lo que nos va a mostrar el desfasaje entre el sistema fonológico, es decir, el sistema de los sonidos representativos y significativos de nuestra lengua, y el sistema ortográfico, es decir, las convenciones para representar esos sonidos. ¿Sí? Entonces, al finalizar esta unidad, ustedes tienen que poder decir claramente cuándo estamos interpretando la A o la B o la G o cualquiera de los sonidos o letras que mencionemos en términos de propiedades fonéticas y fonológicas o en términos de propiedades ortográficas. Este va a ser el punto central de esta unidad. Para eso vamos a empezar ahora por ver primero las propiedades fonológicas y las las propiedades fonéticas, es decir, las propiedades del sonido. Antes de empezar con las fonológicas, vamos a empezar con las fonéticas, con las que son pura y exclusivamente atribuibles a las propiedades físicas del sonido. Esas son las propiedades fonéticas. Entonces vamos a ver la gran división fonética entre los sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos. Y vamos a ver que hay varias diferencias que hacen que las vocales y las consonantes, en términos fonéticos, es decir, en términos de cómo se produce el sonido, sean muy distintas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La fonética es la disciplina que se ocupa de estudiar los aspectos fónicos de la lengua, es decir, todos los aspectos relacionados con los sonidos lingüísticos, su producción, su percepción, sus posibilidades de combinación. Es decir, que estudia los sonidos de las lenguas humanas. Es una disciplina que estudia los sonidos de las lenguas humanas, de todas las lenguas humanas.
Es habitual en las ciencias dividirse el trabajo y que cada subdisciplina estudie algo diferente sobre un objeto que se comparte parcialmente. Eso es lo que nos sucede entre fonética y fonología y lo que nos sucede en las subdisciplinas de la fonética. Por ejemplo, la fonética articulatoria se ocupa de estudiar cómo se producen los sonidos del habla, cómo se articulan. Vamos a hablar de los órganos articuladores, vamos a hablar de la lengua, el ápice de la lengua, el paladar, de los labios. Todo eso van a ser nuestros órganos articuladores y vamos a ver cómo se combinan los órganos articuladores para producir los distintos sonidos. La fonética acústica, en cambio, se ocupa de estudiar las características físicas de las ondas sonoras del habla, porque el sonido es algo que puede medirse con los elementos de la física. ¿Sí? Vamos a ver algo de eso, vamos a ver qué propiedades físicas concretas tiene el sonido. Ustedes ya deben saber algunas, por ejemplo, que los sonidos se miden en frecuencias. ¿Sí? La fonética perceptual o auditiva se ocupa de estudiar cómo se percibe el habla, es decir, si lo que escuchamos y percibimos es igual que lo que se produce o es diferente. Vamos a ver que hay diferencias, que hay rangos perceptuales que nosotros tenemos que no tienen otras especies. También vamos a hablar de fonética combinatoria, es decir, vamos a ver qué posibilidades tienen los sonidos de combinarse y qué regla más o menos universal existe que nos permite combinar siempre sonidos consonánticos con sonidos vocálicos. Entonces, fonéticamente, cuando analizamos la lengua fonéticamente, podemos decir siempre algo sobre la articulación, sobre sus propiedades acústicas y sobre la percepción. Entonces, la fonética acústica es la que nos va a explicar cuáles son las propiedades físicas del sonido. Por eso Bello hablaba de las propiedades materiales de las palabras, porque estamos hablando de materia. Ahora, el sonido no es una materia en sí misma, ¿sí? El sonido no es una partícula, ni es un átomo, ni es una molécula, sino que el sonido es una sensación que percibimos los seres humanos a través de nuestros oídos. Y lo interesante de esto es que esa sensación no es el resultado de un golpe de una partícula sobre nuestros oídos, sino que es el resultado de la vibración de algún cuerpo que produce el movimiento en el aire que nos rodea. Y esa perturbación del aire, ese movimiento del aire, es lo que produce el sonido, ¿sí? Así como si en el agua ustedes tiran una piedra y esa piedra genera ondas, ¿sí? El sonido, cualquier vibración, cualquier movimiento de un cuerpo en el aire genera un sonido. Entonces, el sonido se propaga mucho mejor en medios elásticos. El aire es un medio elástico y entonces ese medio va y viene como un elástico, se deforma y se recupera y se repite. Y eso es lo que se llama una onda periódica, ¿sí? La misma onda se va repitiendo hasta que el movimiento se acaba. Entonces, la física nos dice cosas que para nosotros son a veces un poco difíciles de entender, que las ondas sonoras transportan energía y cantidad de movimiento, pero no transportan materia, que las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio y se mueven un poco, van y vienen, pero no viajan con la perturbación, ¿sí? Eso se puede describir físicamente como un movimiento ondulatorio. Entonces, gracias a herramientas como esta, un diapasón, se pueden estudiar las ondas individualmente. Un diapasón tiene la característica de permitir la identificación de una única onda sonora. Porque vamos a ver que en realidad los sonidos más habituales que conocemos no son ondas individuales, son ondas complejas. Entonces, el diapasón nos permite ver cómo representar esas ondas sonoras simples y puras. Y las podemos representar de esta manera. Fíjense, una onda simple
va a ser representada así, mientras que una onda del habla es representada así. Obviamente acá hay muchas ondas simultáneas, mientras que acá tenemos una sola. Pero el estudio de las ondas simples nos permite descifrar qué es lo que está pasando acá. Y eso lo hace la fonética acústica. Entonces, la fonética acústica estudia los sonidos lingüísticos a los que vamos a llamar fonos o alófonos, es decir, sonidos concretos que son el resultado de la combinación de ondas simples que se producen por vibraciones que se realizan en la cavidad bucal, ¿sí? En todo lo que es el espacio que va desde los pulmones hasta la nariz suceden cosas. El aire sale de los pulmones, atraviesa la faringe, la tráquea, las cuerdas vocales, la boca y nuestros órganos interiores y exteriores, los labios, la lengua, se mueven. Y esos movimientos van produciendo distintos cambios en la presión del aire y eso genera distintos sonidos. Entonces, físicamente, la física, la fonética acústica nos explica que toda onda sonora se puede caracterizar por algunas propiedades básicas que son la duración. Obvio, ¿sí? Un sonido lo podemos hacer durar o puede ser muy corto y muy breve. Si decimos a, podemos hacer durar una a mucho tiempo, mientras que si decimos p, decimos papá, o mamá, fíjense la diferencia. En papá, nosotros no podemos hacer durar la P, podemos hacer durar la A y decir pa, pero la P siempre va a ser cortita. En cambio, si decimos mamá, podemos hacer durar la M y podemos hacer durar la A. Mamá. ¿Sí? Entonces, cada sonido puede ser caracterizado de acuerdo con sus propiedades durativas, ¿sí? La duración. La duración obviamente se va a medir en milisegundos. Otra característica fundamental de los sonidos es la frecuencia, ¿sí? Que se mide en hertz, y la amplitud, que se mide en decibeles. Vamos a ir viendo cómo se representa esto. Entonces, la duración, que es la más fácil de comprender, es el tiempo durante el cual se mantiene el sonido, ¿sí? Físicamente está determinado por la longitud de la onda, es decir, la distancia entre el principio y el final de la onda. Esto se llama un ciclo, ¿sí? Todo este pedazo que va desde el principio al final de la onda es un ciclo completo de la onda. Entonces, una onda de mayor duración es una onda más extendida, que tiene un ciclo más largo, mientras que una onda de menor duración es una onda que tiene un ciclo más cortito. Los sonidos que pueden modificarse más fácilmente en términos de duración son las vocales. Podemos decir una vocal de un tiempo, fácil, o decir una vocal de dos tiempos, fácil. En español no tenemos la diferencia de vocales largas y vocales breves, pero en otras lenguas sí. Cuando ustedes estudien latín van a ver que la diferencia entre vocales largas y breves es fonológicamente importante, y eso lo vamos a ver a la brevedad. Espérennos un ratito. La frecuencia representa cuántos ciclos, es decir, cuántas ondas completas se producen por unidad de tiempo, ¿sí? Es decir, la duración nos decía qué tan extendida estaba la onda. La frecuencia, en cambio, nos dice cuántas ondas se producen en una misma unidad de tiempo, en un segundo. ¿Se producen muchas ondas o pocas ondas? Si se producen muchas ondas, el sonido es más agudo. Si se producen pocas ondas, pocos ciclos, el sonido es más grave, ¿sí? Uno tiene la idea de que los sonidos más graves o los más agudos tienen más que ver con
cantar que con hablar. Pero cuando nosotros hablamos, hacemos muchos cambios de frecuencia asociados a la entonación. Nosotros podemos decir una misma palabra con distintas entonaciones, y esas diferentes entonaciones son diferentes frecuencias, ¿sí? Entonces, una afirmación, vamos; una negación, vamos; perdón, una interrogación, vamos, tienen frecuencias distintas. La misma palabra, no, no, no. En español, la entonación, las diferencias de frecuencia son fonológicamente significativas para distinguir afirmación de interrogación, por ejemplo. Entre las propiedades físicas de los sonidos lingüísticos, nos encontramos que nuestros oídos solo perciben sonidos entre 20 Hz y 20.000 Hz. Es decir, sonidos por debajo de 20 Hz no los identificamos como sonidos, aunque en realidad lo son porque hay frecuencia, son los que llamamos infrasonidos, ni los ultrasonidos, es decir, los sonidos que hay por encima de los 20.000 Hz. Algunos animales, en cambio, captan sonidos de mayor o menor frecuencia, ¿sí? Acá tienen algunas informaciones que soy incapaz de recordar y no se las voy a preguntar, no se preocupen. Pero es interesante entender que que no escuchemos un sonido no implica que el sonido no esté. Por otra parte, la amplitud se relaciona con qué tan alto y qué tan bajo sube o baja el ciclo. Un sonido más intenso es un sonido que tiene un ciclo muy marcado. Un sonido más suave, un sonido más débil, es un sonido que tiene un ciclo achatado. La subida y la bajada son cortitas, ¿sí? Entonces, a mayor amplitud, a cuanto más largo es el ciclo, mayor intensidad, más fuerte es el sonido. La intensidad se mide en decibeles. Y acá también tenemos límites auditivos, ¿sí? Los sonidos audibles van desde el 0 decibel, que no escuchamos nada, hasta los 140 decibeles en los que se produce una lesión en nuestra audición, ¿sí? La diferencia de intensidad en español produce diferencias fonológicas que llamamos acentuación. No es lo mismo papa que papá. Y la diferencia entre las dos A es una diferencia de intensidad, ¿sí? De amplitud. Bien, en el próximo bloque vamos a ver cómo se han desarrollado formas de cálculo que permiten estimar con gran precisión el comportamiento de las ondas sonoras en distintas condiciones. Bien, la física nos permite explicar algo que vamos a decir en relación con los sonidos vocálicos, por ejemplo, y que quizás es un poco oscuro. Vamos a decir que los sonidos vocálicos tienen una estructura formántica. ¿Y eso qué significa? Bueno, si ustedes observan este gráfico, vemos que, como dijimos antes, la onda de una única onda sonora producida por un diapasón puede representarse con una única onda. Pero cuando tenemos sonidos complejos, 2 ondas, 3 ondas o más, lo que podemos calcular es que cada onda constitutiva de ese sonido es un formante diferente, es decir, es una onda diferente que sumadas se unen de manera tal de constituir esto que llamamos la frecuencia de un sonido. Entonces, lo que Fourier dijo, y que es la base de esta interpretación,
es que todos los sonidos complejos tienen una frecuencia fundamental y a su vez una serie de armónicos que son proporcionales a esa primera frecuencia fundamental. Entonces, los sonidos periódicos, es decir, los sonidos en los que hay ondas que se repiten, pueden caracterizarse por tener una estructura formántica, es decir, una frecuencia fundamental y una serie de frecuencias armónicas. Y eso lo podemos ver en un espectrograma. Es decir, recuerden que el habla no es un diapasón que suena con un sonido puro y único, sino que es un conjunto de ondas. Entonces, cada uno de esos sonidos distintos los podemos caracterizar en términos de cada una de las ondas que los constituyen, y entonces hablamos de cuáles de los sonidos tienen estructuras formánticas, cuáles son sonidos periódicos, armónicos y cuáles no. Esto puede verse en los espectrogramas. Entonces, esto es lo que podemos ver en un espectrograma de las vocales I, E, A o U, y vemos estas zonas más oscuras, ¿sí?, que son las zonas donde las ondas periódicas se pueden ver. Entonces tenemos acá F1, acá F2, acá F1, acá F2. Fíjense que están en diferentes zonas, lo que significa que tienen diferentes frecuencias. ¿Con qué se estudia todo esto? Bueno, no se preocupen ustedes, en esta materia no van a tener que aprender a utilizar ninguna de estas herramientas, ni van a tener que aprender a leer espectrogramas, pero sí tienen que saber para qué sirven y qué es lo que nos permiten ver. El instrumento más habitual en este momento que utilizamos quienes trabajamos, cuando queremos trabajar en algún aspecto de fonética acústica, es el software llamado Praat, que significa habla en holandés, ¿no? Que es un programa gratuito que fue diseñado por Paul Boersma y David Weinig de Ámsterdam, y que nos permite ver cosas como estas, ¿sí? Esto es el análisis de una secuencia de habla. Podemos ver el espectrograma, podemos ver los oscilogramas, podemos ver las transcripciones, podemos ver la entonación. Todo eso nos permite estudiar, y por supuesto podemos ver las frecuencias, a tal punto que podemos cortar sonido por sonido y analizar cada una de las frecuencias de sus formantes, el F0, el F1, el F2, el F3. Si ustedes hacen clic acá, vamos a ver si funciona, podemos ir a la página de Praat. Ustedes podrían, si quisieran, descargar el Praat y probar cómo funciona, ¿sí? No es tan intuitivo como un Windows o un Macintosh, pero una vez que uno empieza a trabajar con audio y empieza a acostumbrarse al trabajo con formantes y con ondas, es muy fácil de empezar a interpretar. Pero, como les dije, no se preocupen, no lo van a tener que hacer. Ahora, lo que sí van a tener que saber es cómo caracterizamos acústicamente las vocales, qué propiedades particulares tienen las vocales que las hace distintas de las consonantes. Justamente lo que hace que las vocales sean tan particulares es que son sonidos que se perciben con más facilidad, son perceptualmente más claros, porque el sonido está compuesto por varias ondas armónicas, ¿sí? Fíjense que nosotros con Sofía Romanelli tenemos algunos estudios hechos sobre las vocales del español y obtuvimos, justamente utilizando Praat, estos valores de F1 y de F2 para las vocales. Vamos a ver un poquito qué significa esto. Los sonidos vocálicos están constituidos por una onda sonora periódica que es compleja, ¿sí? Y que es periódica porque es esa idea de que la onda va y viene muchas veces, ¿sí? Se repite muchas veces. Entonces, esa onda que se repite a intervalos regulares, es decir, no es un electrocardiograma en pleno infarto, sino que es
una repetición fluida, es lo que nos permite caracterizar las vocales. Ahora, ¿qué es lo que vibra? ¿Cuál es el cuerpo que vibra para producir este sonido? Bueno, en las vocales lo que vibra son las cuerdas vocales que están en la glotis, ¿sí? Las cuerdas vocales que están en la glotis, que ahora vamos a ver cuando veamos la articulación, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ese aire que hace vibrar las cuerdas vocales produce una resonancia dentro de la cavidad bucal, porque no es como una caverna, ¿sí? Donde hay ecos y hay zonas que absorben y zonas que amplifican los sonidos. Y entonces esa cavidad bucal se va modificando según cómo se acomoda la lengua. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Entonces, las vocales acústicamente son sonidos periódicos, es decir, que son ondas que se repiten durante un periodo de tiempo y están formadas por varias ondas armónicas. Como están formadas por varias ondas armónicas, las podemos caracterizar en términos de formantes, es decir, de frecuencias distintas. Una frecuencia fundamental a la que llamamos F0 y algunos armónicos. En general trabajamos hasta el tercer armónico, desde F0 hasta F3, F0, F1, F2 y F3. ¿Sí? Vamos a ver que las vocales O y U son las más agudas, porque F1 y F2 se encuentran, perdón, son las más graves porque se encuentran en el rango más bajo de las frecuencias, mientras que la E y la I son más agudas porque F1 y F2 son más altas, es decir, tienen mayor valor de frecuencia, ¿sí? Una de las maneras más habituales de representar la estructura formántica de las vocales es por medio de lo que se llama un cuadro, una carta de formantes, que representa solamente la relación entre los formantes F1 y F2. Entonces, esto es una carta de formantes, ¿sí? Vemos el segundo formante y el primer formante, F1 y F2. Si quisiéramos representar los cuatro formantes, tendríamos que tener si representáramos tres formantes, tendríamos que tener un gráfico de 3 dimensiones, y si representáramos las cuatro, tendríamos que tener un gráfico bastante complejo de 4 dimensiones. Por lo tanto, esta es la forma más simple de representación, más simple aún que un espectrograma o un oscilograma. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo, en términos de frecuencias, las vocales del español se distribuyen en un triángulo, una especie de triángulo trapecio, ¿sí? Según cómo lo unamos, en el que tenemos que la I y la U tienen los valores más extremos, ¿sí? Fíjense que esto va desde cerca de 300 hasta cerca de 750 Hz, y el segundo formante, que empieza de más arriba, de 900, porque recuerden que el segundo formante es proporcional al primero, entonces nunca va a tener los mismos valores, siempre va a ser más grande. Entonces, el segundo formante empieza en los 900 y termina en los 2400, y el tercero va a empezar más arriba. Fíjense que nosotros podemos caracterizar la U, como un sonido que se encuentra cerca de 300 Hz el primer formante y entre 900 y 1000 el segundo formante. Mientras que la I está más o menos cerca en el primer formante, pero está muy lejos en el segundo formante. Es decir, si la U estaba cerca del 1000, la I está cerca del 2000. ¿Sí? Esto es la diferencia entonces entre una I y una U, es una diferencia en el segundo formante. Mientras que la diferencia entre una A y una U, o una A y una I, es una diferencia en los dos formantes. Se distinguen tanto por el primer formante como por el segundo formante. ¿Sí? Tienen
claros valores de frecuencia distintos, ¿sí? Estas diferencias nos hacen ver que la A, la E y la I, la A, la O y la U forman cadenas diferentes de propiedades, tienen propiedades distintas, ¿sí? Propiedades acústicas diferentes, pero todas comparten las mismas propiedades generales de ser caracterizadas formánticamente, porque son sonidos periódicos. Las consonantes, en cambio, en su mayoría no tienen estructura formántica. Hay algunas, sin embargo, que sí son periódicas, son algún tipo de sonido periódico complejo porque hay algún tipo de repetición de onda. Entonces, hay unas pocas consonantes que sí pueden caracterizarse por sus propiedades formánticas, pero la mayor parte de las consonantes va a tener estructura aperiódica, es decir, no van a poder describirse acústicamente como con una estructura formante. Bien, finalmente, dentro de los estudios de fonética nos encontramos con el estudio de la prosodia, que es una subdisciplina que estudia los fenómenos acústicos, pero desde una perspectiva no segmental, es decir, observa fenómenos que pueden afectar a uno o a varios segmentos fonéticos simultáneamente. Se los llama suprasegmentales porque son resistentes a la segmentación. Piensen de esta manera. No podemos identificar el acento cortando un pedacito y cambiando el pedacito de acento por el pedacito sin acento, como si podíamos hacerlo con la segmentación y la sustitución de fonemas. Porque el acento o la entonación pueden ir en distintos lugares de la palabra y van siempre junto con algún segmento. Es inseparable el segmento de la entonación o el segmento del acento. Por lo tanto, se habla de factores suprasegmentales. Los factores suprasegmentales o prosódicos más importantes para el español son el acento de intensidad y la entonación. Son los dos fenómenos que van a resultar importantes para caracterizar no solo fonéticamente, sino muy especialmente fonológicamente, porque no es lo mismo papa que papá, no es lo mismo viene que viene. Y entonces ahí podemos ver que las diferencias suprasegmentales, tanto el acento como la entonación, van a tener valor fonológico. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Bien, entonces las vocales son sonidos que se producen sin ninguna restricción a la salida de aire. El aire sale libremente por la boca y podemos mantener el sonido de la vocal mientras nos dure el aire. Si ustedes se fijan en este gráfico, vemos cómo todo el canal está abierto y el aire puede salir libremente. Esto es una articulación vocálica. En cambio, en una articulación consonántica como esta, lo que tenemos es que hay algún tipo de restricción a la salida del aire. El aire no puede salir totalmente libre. Hay alguna fricción o algún cierre total. Eso es una articulación consonántica. Consonantes son sonidos que se producen restringiendo de alguna manera la salida del aire. Algunas consonantes son muy cortitas, apenas un cierre en la salida del aire, como otras consonantes, en cambio, pueden durar hasta que nos quedemos sin aire, porque aunque el aire esté restringido, queda un poco de lugar para que pase. Entonces, la gran diferencia entre las vocales y las consonantes es la posibilidad o no de salida del aire libremente, la restricción en la salida del aire. Por supuesto que al articular una vocal con una consonante vamos acomodando los órganos articuladores
para lograr el efecto que buscamos. ¿Sí? Entonces, vean cómo funciona la articulación vocal-consonante o consonante-vocal cuando podemos verla a través de una resonancia magnética. Aba, 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 ada, 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 aga, 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 baba, 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 dada, 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 gaga, gaga. Cuando tenemos consonantes y vocales juntas, es cuando tenemos la unidad mínima de articulación, que es la sílaba. Es la mínima cantidad de sonidos que pueden producirse con un mismo chorro de aire, porque podemos cortar y respirar después de cada sílaba. ¿Sí? Las diferentes lenguas van a tener diferentes propiedades combinatorias. Eso es lo que estudia la fonética combinatoria. En español y en casi todas las lenguas, la sílaba básica es una sílaba formada por una consonante y una vocal, como tenemos en mamá, papá, ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, y cualquier combinación consonante con todas las vocales. También podemos tener consonante, vocal, consonante, o dos consonantes, una vocal y una consonante, como en tres, tren, etc. Y vamos a ver que hay muchas combinaciones de esas que las vamos a ir estudiando, pero no de cualquier manera. Es decir, cuando combinamos, por ejemplo, dos consonantes y una vocal, estas dos consonantes no pueden ser cualquier dos consonantes. Una de estas, esta tiene que ser o una R o una L. ¿Sí? Puedo decir tres, puedo decir bla, puedo decir pre, pero no puedo decir pt, ¿sí? No puedo combinar una P y una T. ¿Sí? Eso sí se puede hacer en otras lenguas, pero no en español. Bien, entonces ustedes van a tener que estudiar cuáles son los patrones silábicos del español, las combinaciones de consonantes y vocales posibles, y por supuesto van a tener que aprender repasar y justificar la separación en sílabas. Cuándo dos vocales pueden estar juntas en la misma sílaba, cuándo dos vocales no pueden estar juntas en la misma sílaba. Todo eso es lo que van a tener que revisar cuando estudien la fonética combinatoria del español. Bien, ¿qué es la sílaba? La sílaba es una unidad de articulación central que permite organizar los sonidos alrededor de los segmentos más sonoros. Eh, la unidad silábica básica es la secuencia consonante-vocal, pero ¿por qué se junta tan naturalmente una consonante con una vocal? Bueno, porque lo que necesitamos, lo mínimo que necesitamos para poder tener una sílaba es una vocal. Siempre tiene que haber una vocal en cada sílaba. No existe en español ni en ninguna otra lengua sílabas que no tengan algún elemento sonoro en su núcleo. Y las vocales son los elementos más sonoros. Existe una escala universal que nos permite decir que las vocales, que pueden ser el núcleo de sílabas, son las más perceptibles y las consonantes oclusivas, la k, son las menos perceptibles. Entonces nunca pueden formar una sílaba por sí solas. Siempre necesitan un sonido perceptible y sonoro con el cual unirse. Entonces, siempre que tenemos una sílaba, nosotros nos encontramos que lo mínimo que necesitamos que exista es un núcleo silábico, una vocal. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra pan, nosotros tenemos un núcleo vocálico A y tenemos un sonido que inicia la sílaba y otro sonido consonántico que finaliza la sílaba. Entonces, a este sonido que inicia la sílaba lo vamos a llamar el ataque.
de la sílaba. Y a este sonido que finaliza la sílaba lo vamos a llamar la coda. Entonces, en una sílaba como pan, tenemos un ataque consonántico simple, un núcleo silábico simple y una coda consonántica simple. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra vals, ¿sí? Tenemos un único núcleo vocálico A, igual que en pan, un único ataque consonántico B, pero tenemos una coda constituida por dos sonidos, vals, ¿sí? Una L y un sonido L y un sonido S. ¿Qué pasa con una sílaba como trans? En trans tenemos un ataque constituido por dos consonantes, seguimos teniendo un núcleo constituido por una sola vocal y una coda constituida por dos consonantes. Entonces, fíjense que de la sílaba A a la sílaba trans podemos tener sílabas que tienen un solo sonido, solo el núcleo, o una sílaba que tiene dos consonantes en el ataque, dos consonantes en la coda. Ahora, estas combinaciones no se pueden producir de cualquier manera. Fíjense, nosotros no vamos a separar en sílaba cabra. Si tenemos la palabra cabra, ¿sí? Vamos a separar cabra. Es decir, que esta consonante y esta otra consonante se van a unir en el ataque de esta sílaba. Pero si tenemos canto, ¿sí? Si tenemos canto, esta consonante queda en esta sílaba, can, y esta consonante queda en la sílaba siguiente. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué dos consonantes acá se tienen que separar, una para cada sílaba, y dos consonantes acá quedan las dos juntas en el ataque de la sílaba siguiente? Bueno, esto tiene que ver con las posibilidades combinatorias de estas dos consonantes, ¿sí? Acá tenemos dos consonantes oclusivas, no se pueden juntar. Bien, entonces, los tipos de sílabas que podemos tener en el español son unos cuantos, pero no son infinitos. Y hay ciertas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, podemos tener sílabas que sean un solo sonido. Si la sílaba es un solo sonido, solo puede ser una vocal. Por ejemplo, ala, a, la. La sílaba a es una vocal y es al mismo tiempo una sílaba. El otro caso más común es el de la consonante y la vocal. En a, la tenemos una vocal solo y una consonante y vocal. Pisa tenemos consonante vocal, consonante vocal. Pero también podemos tener que dentro de la misma sílaba, dentro del núcleo silábico, podemos tener dos vocales. Eso es lo que llamamos diptongo, es decir, dos vocales dentro del mismo núcleo silábico. Ahora no pueden ser dos vocales cualesquiera, tienen que ser una vocal cerrada y una vocal abierta, o una vocal abierta y una vocal cerrada. Podemos tener, por ejemplo, acá una cerrada y una abierta, hiere, o como tenemos por acá, pleito, una abierta y una cerrada, ¿sí? EI o IE forman diptongo dentro de una sílaba. También forman diptongo dentro de la sílaba UE y EU, ¿sí? Es decir, que necesitamos tener una asociación de una vocal cerrada y una vocal abierta. ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, E, O. ¿Cuáles son las vocales cerradas? I y U. ¿Cuántos diptongos podemos tener? Hagan la cuenta, porque se los vamos a preguntar. Fíjense que podemos tener sílabas con muchos
sonidos, con varios sonidos en el ataque y varios sonidos en la coda y varios sonidos en el núcleo. Pero el número total de sonidos, de fonemas que puede tener una sílaba es de 5 segmentos. ¿Sí? No podemos tener una sílaba de 16 segmentos, ni podemos tener una sílaba sin ningún segmento. Para que haya una sílaba necesitamos un núcleo vocálico y puede o no haber algo más. Si hay algo más, en total puede haber 5, pero si hay 2 acá y 2 acá, acá hay uno solo. Si hay 3 acá, acá hay uno y acá hay uno. ¿Sí? Es decir, no podemos tener trr y acá un triptongo y acá una coda compleja. ¿Sí? Tanta complejidad no se puede en la sílaba del español. Entonces, ustedes van a tener que revisar estas propiedades, cuáles son las sílabas y por supuesto van a tener que aprender o revisar cómo se separan sílabas, ¿sí? Ustedes ya a esta altura tienen que saber hacerlo. Simplemente ahora lo que tienen que hacer es revisar si ustedes separan bien en sílabas. ¿Y por qué no pueden separar, por qué no pueden poner la A y la O en la misma sílaba? Porque la A y la O juntas son dos vocales del mismo grado de sonoridad y por lo tanto cada una tiene que ser núcleo de su propia sílaba. Y por eso se van a separar en un hiato. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a separar A por un lado, O por otro. ¿Sí? Eh, Cuando tenemos vocales cerradas tónicas, también se produce un hiato, porque cuando se produce la acentuación de la vocal cerrada, la vocal se abre más. Y entonces tenemos geografía, ¿sí? Geografía. ¿Sí? Vamos separando las sílabas. Bueno, eso es lo que ustedes van a ver en detalle en los prácticos. Hasta acá llego con la explicación de cómo son las sílabas y cómo es la segmentación en sílabas. Fíjense en el siguiente video, en la siguiente animación, cómo se produce la palabra fonética, cómo se articula la palabra fonética. Quiero que presten atención a lo siguiente. En cada uno de los sonidos, esto se va a hacer en cámara lenta, ustedes van a poder ver si esto está abierto, es decir, si acá puede pasar el aire. Ojo con esto es eh, una sombra de la campanilla y entonces parece que está bloqueado a veces, pero en realidad no está bloqueado. Sí va a estar bloqueado cuando la lengua se apoye contra esto e impida el paso del aire. Y eso es lo que vamos a llamar un sonido velar, porque está apoyado contra el velo del paladar. Un sonido palatal o central es un sonido que se produce a esta altura y un sonido dental o interdental o apical es un sonido que se produce con el ápice de la lengua por acá. Fíjense que para la palabra fonética tenemos la vocal O, la vocal E, la vocal I y la vocal A, y cada una de ellas va a tener una forma distinta. Y al mismo tiempo tenemos las consonantes F, T y K, y cada una va a tener una forma de la lengua y una posición de los labios distintas. Algo que quizá no se ve en esto, pero que se siente en el sonido, es la diferencia, por ejemplo, entre la F y la N y frente a la T y la K. Fíjense que en la F nosotros podemos mantener el sonido porque el aire puede seguir saliendo. Lo mismo en la N.
podemos seguir manteniendo el sonido, solamente que el aire sale por distintos lugares. En la F el aire sale entre los labios, en la N el aire va a salir por la nariz, ¿sí? En cambio, en la T y la K no puedo mantener la salida del aire durante mucho tiempo. Va a ser algo muy breve, son sonidos oclusivos, sonidos que se cierran y se abren brevemente. En cambio, la F es un sonido fritativo porque el canal está cerrado, pero permite un poco de salida del aire. A ver si se ve. Fonética. ¿Se dan cuenta todos los movimientos aparentemente estrafalarios que hace la lengua para decir, y la boca y los labios, para decir fonética? Y además pasa esto acá. Fíjense, vamos a volver a verlo y miren lo que pasa acá, en las cuerdas vocales. Fonética. Fíjense nuevamente cómo va cambiando la posición de la lengua en la O, en la E, en la I y en la A. De la O a la E pasa de acá atrás, acá adelante. La I está un poquito más acá y la A está más en el medio. Lo que pasa es que primero va a la Q y después viene al centro. ¿Sí? Vean ese ir y venir de las vocales para entender cuáles son vocales posteriores y cuáles son vocales anteriores, ¿sí? Las que están más adelante y las que están más atrás. Fonética. Esos son los movimientos de las cuerdas vocales y en ese movimiento, ¿sí? Si dicen primero la F y la mantienen, no primero la F, primero el F, el sonido F, y luego el sonido O, y mantienen el sonido F y mantienen el sonido O, tienen que sentir que la vibración comienza en la O, en el sonido O, no en la O, en el sonido O, no en el sonido F, ¿sí? Porque el F es un sonido sordo y la O, como una vocal, es un sonido sonoro. Fíjense el perfil que va tomando la lengua en cada uno de los sonidos. Esos distintos movimientos nos va a permitir que nosotros llamemos a los sonidos, caractericemos a los sonidos de diferentes maneras según su modo de articulación, es decir, de qué manera se articula, el lugar de articulación, es decir, en qué lugar se acomodan los órganos articuladores y la sonoridad o no que producen las cuerdas vocales. Entonces, los sonidos consonánticos del español los podemos caracterizar según sus propiedades articulatorias y acústicas también, pero según las articulatorias nos interesa especialmente hablar de obstruyentes, es decir, de oclusivas, fricativas o africadas, oclusivas que cierra totalmente el canal de aire, fricativas que permite salir el aire y africadas que tienen una parte de oclusión y una parte de fricción como en la ch, el sonido ch de che,
Al mismo tiempo, se pueden caracterizar en sonantes, es decir, que tienen vibración de las cuerdas vocales, ¿sí? Y vamos a clasificarlas en laterales, nasales y vibrantes. Articulatoriamente, vamos a decir que es posible caracterizar las consonantes según tres criterios. El modo de articulación, es decir, de qué forma se expulsa el aire de la cavidad, si hay una obstrucción total o parcial, ¿sí? Y eso es lo que nos permite distinguir las fricativas de las oclusivas, ¿sí? Eso es según el modo de articulación. Al mismo tiempo, el aire puede salir por el costado de la boca, como en la L, o como en el sonido L, perdón, o puede ser vibrante, como cuando decimos rosa, ere, ¿sí? Hay una oclusión, pero al mismo tiempo hay una oclusión y un levantamiento, una vibración, ¿sí? Estos sonidos son vibrantes, ¿sí? También se los llama róticos en algunas caracterizaciones. Y por otro lado, si la oclusión cierra totalmente la boca, el aire solo puede salir, fíjense en este gráfico, cuando la boca está totalmente cerrada, el aire solo puede salir por la nariz y entonces eso es un sonido nasal, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, dicen la de mamá, ¿sí? Pronuncien la mantengan el sonido y luego tápense la nariz, tratando de mantener el sonido y vean qué pasa. Mm, Cuando se tapan la nariz, el sonido se acaba, porque era el único lugar por donde podía salir el aire, ¿sí? Entonces, el sonido es un sonido nasal, lo mismo que el sonido el de nene, el de nasal. Eh, Al mismo tiempo, el lugar de articulación nos va a permitir distinguir las consonantes según cómo se acomoda la lengua, ¿sí? Ustedes vieron que para la T de fonética y la K de fonética, el sonido T y el sonido K, ponían la lengua exactamente en posiciones inversas. Para la T, la punta de la lengua estaba acá, y para la K, el dorso de la lengua estaba acá, bloqueando la salida del aire. Eso es la diferencia entre un sonido apical, ¿sí? O alveolar, donde el ápice de la lengua está en los alvéolos, y un sonido velar o dorso velar, en el que el dorso de la lengua está sobre el velo del paladar, bloqueando la salida, ¿sí? Y eso es lo que permite caracterizar los sonidos según el lugar de articulación. Y al mismo tiempo, la otra forma de caracterizarlos es decir si tienen o no vibración de las cuerdas vocales. Como dijimos, cuando las cuerdas vocales vibran, los sonidos son sonoros y cuando no vibran son sordos. Es decir, todas las vocales son sonoras, pero no todas las consonantes son sordas. Hay consonantes sonoras. ¿Cuáles son? Las que permiten algún tipo de vibración, ¿sí? De las cuerdas vocales. Eh, Bien, entonces, con todos estos elementos, nosotros estamos en condiciones de caracterizar todos los sonidos del español según el modo de articulación, el punto o el lugar de articulación y la sonoridad o no. Bueno, espero que hayan llegado hasta acá conmigo, que me hayan acompañado hasta el final. eh, y que tengan muchas preguntas, porque la verdad es que es un tema nuevo, con cosas que han visto a lo largo de toda su educación, como por ejemplo separar en sílabas, pero nunca se habían puesto a pensar por qué era eso de los diptongos, de los triptongos, y por qué había tantos problemas ortográficos, ¿no? ¿De dónde salen las dificultades ortográficas? Bueno, espero que después de esta clase ustedes hayan podido ver cuál es la relación entre los aspectos sonoros, fonéticos del lenguaje y los aspectos
eh, ortográficos. Lo que no vimos demasiado en esta clase es el componente fonológico. Hablamos mucho del componente fonético y hablamos mucho de la cuestión ortográfica, o por lo menos si no hablamos, esto no debo hacerlo. Esto está mal, pero yo vivo tocándome la cara y sé que está mal y que tengo que hacer así y todo eso, pero bueno, perdonen, quiero aprender y no agarrarme coronavirus. Nada, algo se cayó. Eh, Les decía, no hablamos mucho del componente fonológico. ¿Y por qué no hablamos mucho del componente fonológico? Bueno, porque sin duda es el más complejo de definir sin elementos teóricos. ¿Sí? Entonces, ustedes todavía no tienen suficientes elementos teóricos para determinar cuándo un sonido es un fono simplemente y cuándo ese fono es un fonema. Voy a tratar de darles una breve explicación final para que terminen de entender esa distinción. Cuando nosotros en el español de nuestra región decimos casa, podemos estar diciendo tres palabras diferentes, ¿sí? Casa de la casa de Juan o la casa de María o la casa de Andrea. Estoy transmitiendo esto desde mi casa. En el que casa es un sustantivo, ¿sí? También puedo decir que fulanito se fue de casa y eso significa que se fue a casar. Y entonces casa también es un sustantivo, pero se escribe diferente, se escribe con Z. O puedo decir que fulanito se casa la semana que viene o se iba sí, se casa la semana que viene. Eh, ¿Los tres se escriben igual? No. Hay dos que se escriben igual, dos que se escriben con S, y uno que se escribe con Z. Sin embargo, los tres se pronuncian igual en nuestra variedad. Ahora, resulta que en muchas zonas de España la gente distingue el casa de edificio y el casa de casarse de la caza, el acto de cazar, porque pronuncian ese sonido de manera interdental, ¿sí? Lo que nosotros llamamos la Z, ¿sí? El sonido Z, es un sonido que se produce con la lengua entre los dientes. Entonces, cuando los españoles distinguen casa de caza, están haciendo una distinción fonológica entre dos sonidos, mientras que nosotros no tenemos esa distinción fonológica. Entonces, cuando nosotros hacemos perdón, ¿y qué quiere decir que no tenemos la distinción fonológica? Significa que ese sonido no nos permite distinguir significados, que ese sonido es simplemente un sonido. Alguien puede decir caza, alguien puede ser sesioso, alguien puede usar los sonidos interdentales más que otra persona, pero nunca ese sonido en nuestra variedad tiene distinción fonológica, es decir, no distingue significados. Mientras que en España, en grandes regiones españolas, el sonido frente al sonido s distingue significados. Es decir, que en España el sonido es un fonema. El fono interdental es fricativo, es un fonema. Mientras que en el español rioplatense el fono interdental no es un fonema porque no distingue significado. ¿Es un grafema? Sí. Tenemos la Z en nuestro alfabeto y utilizamos las mismas normas ortográficas. Pero el sistema eh, de, de sonido, el sistema fonológico de la lengua peninsular es distinto del sistema fonológico del español rioplatense, ¿sí? Al mismo tiempo, el sistema fonológico
algunas regiones de la Argentina puede ser diferente del sistema fonológico del español rioplatense. Por ejemplo, nosotros distinguimos fonológicamente cerrado de sellado. En otras regiones del país, en cambio, esas dos palabras se pronuncian casi igual, sellado. Y si decimos sellado y no sabemos si están diciendo cerrado o sellado. Eh, Precisamente porque en esas regiones el contraste entre r y no es fonológico, ¿sí? Tienen otro fonema que nosotros no tenemos, que es el. Entonces, esas diferencias hacen que nosotros podamos establecer el conjunto de fonemas de cada variedad, el contraste unos con otros. Y por eso no podemos decir que en todo el español el conjunto de fonemas es el mismo. En cada región el conjunto de fonemas es distinto, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son los sonidos del español? Y bueno, va a depender de qué variedad del español estemos hablando, ¿sí? Lo importante entonces es que la noción de fonema es la de este sonido que nos permite contrastar significados, que al segmentarlo y sustituirlo, observamos que no tiene el mismo valor semántico. Es decir, le otorga a la nueva cadena, al segmento, un nuevo significado, ¿sí? Entonces, en el español rioplatense, casa con S, casa con Z, es el mismo casa fonéticamente, ¿sí? No tiene diferencia fonológica. Mientras que en España, casa y caza tienen distinción fonológica y por lo tanto son dos fonemas distintos, ¿sí? Esto nos permite, por ejemplo, decir que el acento en español, y en esto sí en todas las variedades, tiene valor fonológico, porque el acento nos permite distinguir significados. Líquido, liquido, liquidó. Hábito, habito y habitó. En la misma secuencia, el cambio de acento nos da cambio de significado. Por lo tanto, el acento tiene valor fonológico porque permite distinguir significado. Lo mismo la entonación. Viene. La entonación afirmativa de la entonación interrogativa nos permite distinguir significado. Por lo tanto, la entonación en español tiene valor fonológico, ¿sí? Entonces, con esto nosotros ya tenemos cerrado los contenidos centrales teóricos de la unidad 2. Ahora, a ustedes les queda bastante por delante. Bien, van a tener que revisar atentamente todo lo que dijimos sobre las sílabas y sobre la constitución de diptongos y triptongos, porque por lo que estuve revisando, me faltó decir algo respecto de los diptongos con dos vocales cerradas, ¿sí? Hablamos de los diptongos del núcleo vocálico, diptongo con vocal abierta y vocal cerrada y vocal abierta, pero no hablamos nunca de los diptongos con dos vocales cerradas. Así que no los olviden, porque si tienen buitre o huida, eso es también un diptongo, ¿sí? Bueno, hay mucho para hacer, mucho para leer, mucho para estudiar, eh, pero estamos en camino. Disculpen el ruido y disculpen si esto no está tan editado como nos hubiera gustado a todos, pero bueno, espero que sea claro. Aprovechen ahora, si hice bien las cosas, en cuanto termine este video, yo puedo ver los comentarios que ustedes hicieron en el chat de YouTube y voy a poder responderlos, ya sea con otro video o con chat. Bueno, si no es por el chat, será por el foro, por el aula virtual, por alguno de todos los canales que tenemos para probar y explorar. Y si no, sabe Dios lo que nos espera. Cuídense mucho,
Nos vemos en algún encuentro virtual. Hasta pronto.